¿Cómo están? Esta vez el escenario es la unidad 2 de las 4 que tenemos que estudiar, ¿sí? Vamos a ver algunas cuestiones nuevas en algunos aspectos. Puede ser con algunas otras. Cuando hablamos de ecuaciones, hablamos de igualdades, ¿sí? Si en una expresión hay una expresión algebraica de un lado, un solito igual, y una expresión algebraica del otro lado, ahí tenemos una ecuación, ¿sí? Entonces, lo que estamos viendo en pantalla es una ecuación lineal y estamos viendo el paso a paso para poder resolverla. ¿Qué es resolver una ecuación? Resolver una ecuación es hallar su conjunto solución. Pero y entonces, hablamos de una solución. ¿Qué es una solución? Bien, vamos a ver primero que lo que estamos ampliando, lo que estamos detallando, lo que estamos ejemplificando en esta parte de la unidad están de las páginas 31 a 39 de nuestro cuadernillo. Perdón. Una ecuación es una proposición. ¿Qué es una proposición? Es una afirmación de la que nosotras y nosotros podemos decir verdadero o falso, ¿sí? En esa proposición hay cantidades desconocidas que reciben el nombre de variables indeterminadas o incógnitas, ¿sí? Cuando nosotros nos encontramos con esas expresiones, decimos que el valor, la cantidad que hace verdadera a la proposición es una solución. Ahora, si nosotros elegimos una cantidad que reemplazándola por ese valor desconocido se hace una proposición falsa, entonces esa cantidad no es una solución, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de esa cantidad desconocida, podemos hablar de una letra, ¿sí? Y en esa letra lo que estamos teniendo que ver es que podemos utilizar letras como la X, pero no es la única letra que vamos a utilizar. Y cuando haya otras letras, también vamos a saber que estamos hablando con ellas de una cantidad desconocida. Usualmente utilizamos el alfabeto nuestro, el latín, el que usamos todos los días, el que deriva del latín, o usamos el alfabeto griego, ¿sí? Tenemos que tener siempre presente que hay letras, por ejemplo, del alfabeto griego, que significan constantes y que no van a poder ser consideradas como una incógnita. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un medio z menos x más pi igual a 2 por phi. Es una ecuación en las variables z y x, porque la letra griega pi minúscula es un número, la letra griega phi minúscula es un número, el número de oro, entonces son constantes, no son incógnitas. Las constantes en esta ecuación son un medio, menos 1, pi y phi, y 2 también, ¿sí? Bueno, entonces, acá tenemos una ecuación que hay un solito igual, es una igualdad, ¿sí? No estamos hablando todavía de las soluciones, solamente estamos viendo una ecuación. 2 a la x más 1 menos 5 más 10 a la x igual a 2 a la x es también una ecuación en donde la incógnita es solamente x, ¿sí? En la ecuación anterior teníamos dos incógnitas, en esta tenemos una solita. 1000 igual a c por 5 centésimas por 24 es una ecuación de incógnita c.
Esa C mayúscula a veces nos habla del capital, ¿sí? Tienen en las ecuaciones a veces las incógnitas un significado. Por ejemplo, en esta 1000 igual a 500 por 1.09 a la t es una ecuación de incógnita t. La segunda y la cuarta ecuación son ecuaciones que se llaman exponenciales. La primera y la tercera son ecuaciones lineales. Entonces, cuando nos encontramos con una ecuación, a ellas le podemos asociar un conjunto solución. Ese conjunto solución tiene todas las cantidades para esa incógnita que hacen que esa proposición sea verdadera. Decimos que tiene todos los valores de la variable que verifican la ecuación. Todos, no puede faltar ninguno en el conjunto solución, porque deja de ser conjunto solución. Si falta algún valor, es un conjunto con algunas soluciones, pero no es el conjunto solución. Ese conjunto solución puede variar en cuanto a la cantidad de elementos que tenga. Por ejemplo, esta ecuación, ustedes podrán verificarlo, es una ecuación con infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque hay infinitas cantidades para la incógnita que la solucionan. Entonces decimos que el conjunto solución es igual al conjunto de todos los números reales. ¿Por qué? Porque todos los reales solucionan la ecuación. Ahora, para poder resolver esta ecuación, les dejo a ustedes como tarea. Una de las cosas que pueden hacer es factorizar el lado izquierdo de la igualdad. Otra cosa que pueden hacer es desarrollar o distribuir en el lado derecho de la igualdad. Luego, simplificando, van a ver que van a obtener lo mismo de los dos lados. Entonces, reemplacemos por la x que reemplacemos, esa ecuación se va a verificar. Ahora nos encontramos con la ecuación logaritmo en base x de 9 igual a 2. Esta ecuación en su conjunto solución tiene un solo elemento, que es el 3, ¿sí? Entonces, podemos tener ecuaciones con conjunto solución con infinitos elementos, conjunto solución con un solo elemento, ¿sí? Y hay más. Ahora lo que podemos ver es que para poder resolver esa ecuación nos alcanzaría con utilizar la definición de logaritmo. Esta ecuación x más 1 por x más 1 medio igual a 0 es una ecuación que tiene dos soluciones, menos 1 medio y menos 1. Es decir, que acá estamos viendo un conjunto solución que tiene una cantidad distinta de elementos en él. En esta otra ecuación, x al cubo más 4 quintos igual a 1 quinto más x al cubo más 6 quintos, no tenemos ni una sola solución. No hay ningún valor de x que solucione esta ecuación. Entonces, cuando nos encontramos con una ecuación sin solución, como es la cuarta ecuación, lo que tenemos es un conjunto solución vacío. ¿Sí? ¿Qué es un conjunto solución vacío? Un conjunto que no tiene elementos. ¿Sí? Vemos que hay distintas cantidades de elementos en un conjunto solución. Ahora, ¿qué ocurre con un elemento que pertenece al conjunto solución? Soluciona la ecuación. Y podemos hacer una comprobación de que ese valor soluciona la ecuación. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que para las comprobaciones tenemos que salir de un lado de la igualdad
y ver de obtener el otro, ¿sí? No podemos salir con la igualdad e ir haciendo pasos. Por ejemplo, miren lo que yo hago acá. Agarro el lado de la igualdad, que es logaritmo en base a x más 1 de x a la 2 menos 2x más 5 menos 2. Y a x lo reemplazo por 1. Entonces tenemos logaritmo en base a 1 más 1 de 1 a la 2 menos 2 por 1 más 5 menos 2. Entonces 1 más 1, 2, logaritmo en base 2 de 4, porque 1 a la 2 menos 2 más 5 son 4. El logaritmo en base 2 de 4 es igual a 2, 2 menos 2 igual a 0. Vean que hice los cálculos de un lado de la igualdad y obtuve el segundo lado de la igualdad, ¿sí? Si ustedes consideran que esta ecuación no la vieron, no la aprendieron y es muy difícil, coinciden conmigo. Ahora, hay ecuaciones como x a la 2 más 5x más 6 igual a 0 y x más 2 por x más 3 igual a 0, que son ecuaciones que tienen igual conjunto solución, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con dos ecuaciones que son distintas pero tienen igual conjunto solución? Se dicen que esas ecuaciones son equivalentes. Bien, habíamos dicho que las ecuaciones son igualdades. Pero entonces vamos a utilizar propiedades de la igualdad para resolverlas. No nos van a alcanzar solamente las propiedades de la igualdad para resolverlas, pero vamos a empezar por las propiedades de la igualdad. Propiedades de la igualdad. La igualdad es reflexiva. ¿Cómo podemos ver esto? Por ejemplo, que un número es igual a sí mismo, ¿sí? Al número 2 es igual al número 2. La igualdad es simétrica. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros decimos que x es igual a 3, podemos decir también que 3 es igual a x. No perdemos la igualdad. Esa propiedad a veces nos ayuda a organizar el despeje, porque nos quedó x igual a 3, pero teníamos las x del otro lado. Entonces decimos 3 igual a x y estamos diciendo lo mismo. Ahora, la igualdad es transitiva. La transitividad nos permite conectar dos ecuaciones y generar una tercera. Por ejemplo, si x es igual a 5 y 5 es igual a y, el 5 nos conecta, entonces podemos decir que x es igual a y, ¿sí? Nos conecta, pero cuando decimos la conclusión a la que arribamos no está el conector, sino que está el principio y el final. Esto muchas veces nos permite relacionar dos ecuaciones, ¿sí? O hacer conclusiones a partir de dos igualdades que tienen un lado igual. Hay una propiedad que se llama uniforme de la suma. La propiedad uniforme de la suma es la que nos ha permitido pasar sumando o pasar restando todo este tiempo, solamente que probablemente no conocían la propiedad. Entonces, si x más 1 es igual a 4, puedo sumar menos 1 de los dos lados, que nada cambia, y entonces esto nos permitiría despejar, porque 1 menos 1 es igual a 0, x más 0 es igual a x, entonces de un lado nos queda x igual a 3, nos queda x y del otro lado nos queda 3. Nos permitió despejar x. Hay una uniformidad que es de la multiplicación y nos permite multiplicar de los dos lados sin que cambie la igualdad y también nos ayuda a despejar. Supongamos que nosotros tenemos la ecuación 4x igual a 24, multiplicamos por un cuarto de los dos lados
Y entonces un cuarto por 4, estoy multiplicando al 4 por su inverso multiplicativo, el producto es 1, 1 por x, y entonces despejamos x. Vean, esto nos permite decir que x es igual a 6. Es la propiedad que toda la vida nos permitió pasar multiplicando y pasar dividiendo, ¿sí? Es la propiedad que justifica los pasajes. Hay ecuaciones que se llaman de primer grado. También se llaman ecuaciones lineales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en estas la incógnita está elevada a la 1. Vieron que cuando el exponente es 1 no hace falta escribirlo. Entonces, ahora nos encontramos con ¿qué? Una ecuación que es 2 tercios a la x más 5 tercios igual a 4 tercios por x menos 3 más 1. Lo que tenemos escrito a la derecha es la propiedad distributiva. En esa propiedad distributiva, lo que nosotros estamos viendo es que si aplicamos esa propiedad distributiva con el 4 tercios, que multiplica a x menos 3, podemos reescribir el lado derecho y que sea 4 tercios por x menos 4 tercios por 3. Y todo el resto lo escribimos igual. Una vez que aplicamos la propiedad distributiva, lo que nos queda es la posibilidad de sumar términos semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los términos son constantes numéricas o cuando son términos que tienen todos x a la 1, entonces lo que podemos hacer es sumar los términos que tienen idénticas características. Por ejemplo, acá podemos sumar menos 4 más 1, que son dos términos constantes. Y nos queda la ecuación equivalente 2 tercios x más 5 tercios igual a 4 tercios x menos 3. Una vez que nosotros obtuvimos esto, podemos sumar de los dos lados, por la propiedad uniforme de la suma, 3, de manera de que menos 3 más 3 lo sumamos y sea 0, y que a 4 tercios x después le sumemos 0, que es neutro de la suma, y obtengamos 4 tercios x en el lado de la derecha. Ahora, vean que no solamente estamos utilizando las propiedades de igualdad, sino que estamos utilizando también algunas propiedades que vimos en la unidad 1, ¿sí? Estamos hablando de números opuestos o simétricos, estamos hablando de que 0 es neutro de la suma, estamos hablando de inversos multiplicativos, estamos hablando de que 1 es neutro para la multiplicación. Todas estas propiedades son de la unidad 1 y no olviden que pueden revisarla cuantas veces necesiten. Ahora, lo que necesito es asociar o juntar las x de un lado. Es decir que si a 4 tercios x le restamos 2 tercios x, vamos a dejar términos semejantes a la derecha. Pero si a 2 tercios x que están a la izquierda también le restamos 2 tercios x, se van a cancelar porque son simétricos y suman 0. De esta manera nos va a quedar la ecuación 14 tercios igual a 2 tercios por x. Pero ahora, para poder terminar de despejar, vamos a necesitar aplicar la propiedad uniforme de la multiplicación. Para esto vamos a multiplicar por 3 medios de los dos lados. Vean entonces que 3 medios por 14 tercios es igual a 7 y 3 medios por 2 tercios es igual a 1, 1 por x es igual a x. Y logramos despejar x. De esta manera, el conjunto solución tiene el elemento 7, que fue el que obtuvimos despejando.
Hay ecuaciones que son de segundo grado. A veces se las llama cuadráticas, ¿sí? Y hay distintas formas de resolverlas. Por ejemplo, nos vamos a encontrar con una primera ecuación. 4 por x a la 2 igual a 16. Si aplicamos la propiedad uniforme de la multiplicación y multiplicamos por un cuarto de los dos lados, vamos a obtener que x a la 2 es igual a 4. Cuando aplicamos raíz de los dos lados, de un lado nos queda raíz de x a la 2. Y acá mucha precaución, porque cuando hacemos esa simplificación nos queda valor absoluto de x, que también lo vimos en la unidad 1. Si el valor absoluto de x es igual a 2, quiere decir que x es igual a 2 o a menos 2. Entonces, en este conjunto solución tengo dos elementos. No siempre voy a tener dos elementos en el conjunto solución. Miren lo que pasa con esta segunda ecuación. Tenemos que menos x más 2 está elevado a la 2 y que esto es igual a menos 1. Ahora, nunca elevando a la 2 o elevando a un exponente par vamos a obtener una potencia negativa. Entonces, sin tener que despejar nada, sin resolver nada de nada, vemos que el conjunto solución no va a tener ningún elemento. Porque nunca una x, a la que la multipliquemos por menos 1, le sumemos 2, cuando la elevemos a la 2, vamos a tener por potencia menos 1. Nunca, nunca, nunca. Con ninguna x real. Entonces, esta ecuación tiene conjunto solución vacío. Y todo esto que yo les conté se explica, ¿sí? Cuando uno está resolviendo una ecuación. Dice esto de que cuando elevamos a un exponente par, nunca obtenemos potencia negativa. Entonces, no hay manera de solucionarla y el conjunto solución es vacío. En esta ecuación, miren, esta es la tercera ecuación. Es x a la 2 igual a raíz de 2 por x. Raíz de 2 es un numerito que lo estuvimos viendo también en la unidad 1. Si nosotros aplicamos la propiedad uniforme de la suma y restamos raíz de 2 por x de los dos lados, vamos a poder igualar a 0, porque raíz de 2x menos raíz de 2x es igual a 0. Ahora, por la propiedad distributiva, que también podemos pensarla como sacar factor común, podemos reescribir el lado izquierdo de esta manera. X por x menos raíz de 2 igual a 0. Hay una propiedad, ¿sí?, de la multiplicación que dice que cuando multiplicamos dos números reales, si tenemos producto 0, es que alguno de los dos factores es 0. Pensando de esta manera, un factor acá es x y el otro factor es x menos raíz de 2. Entonces, x es igual a 0 o x menos raíz de 2 es igual a 0. Por la propiedad uniforme de la suma, si sumamos raíz de 2 de los dos lados en la segunda ecuación, vamos a poder despejar x igual a raíz de 2. Y en la otra ecuación ya estaba x igual a 0 despejada. Entonces, nuevamente tenemos una ecuación en la que el conjunto solución tiene dos elementos, 0 y raíz de 2, pero la resolvimos de otra manera. Bueno, miren, en esta cuarta ecuación, que es 2 por x a la 2 más 4x menos 6 igual a 0, vamos a estudiar algo nuevo, que es el discriminante. El discriminante siempre lo encuentro haciendo b a la 2 menos 4 por a por c. b en esta ecuación es igual a 4, a es igual a 2 y c es igual a menos 6. De esta manera, haciendo la cuenta 4 a la 2 menos 4 por 2 por menos 6,
obtenemos un discriminante igual a 64. Decimos que el discriminante es positivo. Ahora, si hacemos Bhaskara en esta ecuación, que es otra forma de resolver ecuaciones de segundo grado, lo que obtenemos, siguiendo esta fórmula, es que las raíces que tiene esta ecuación son 1 y menos 3. Ahora, cuando obtenemos discriminante positivo, podemos deducir que vamos a tener dos raíces reales distintas. En este ejemplo lo que estamos viendo es qué raíces son esas dos reales y distintas. Entonces, cuando tenemos discriminante positivo, nos tenemos que encontrar con dos raíces, reales y distintas. Solamente hay discriminante positivo? No. Miren lo que pasa. En esta ecuación, menos 2x a la 2 más 4x menos 6 igual a 0, tenemos también la posibilidad de encontrar el discriminante con la misma fórmula, b a la 2 menos 4 por a por c. Cuando hacemos la cuenta 4 a la 2 menos 4 por menos 2 por menos 6, obtenemos menos 32, un discriminante negativo. Vamos a hacer Bhaskara y de esta manera obtenemos que no hay raíces reales. ¿Por qué? Porque no podemos encontrar raíz de menos 32. ¿Por qué? Porque es una raíz de índice par y ahí el radicando es negativo. Entonces no hay raíz. Cuando ocurre esto, el conjunto solución decimos que es vacío. ¿Qué tenemos que relacionar entonces? Cuando tenemos discriminante negativo, no hay raíces reales. No en este que es menos 32. En ningún discriminante negativo vamos a obtener raíces reales. ¿Sí? Digamos como que no tiene solución, porque nosotros estamos estudiando en el conjunto de los reales. ¿Y hay alguna otra posibilidad? Sí, miren lo que nos pasa en esta ecuación con ese discriminante que sigue respondiendo a la misma fórmula. Hacemos 8 a la 2 menos 4 por menos 2 por menos 8 y esto es igual a 64 menos 64, 0. No es positivo ni negativo, es 0. Bueno, hacemos Bhaskara y nos encontramos con que hay una sola raíz doble. Y esto pasa siempre que tenemos discriminante nulo. En el conjunto solución vamos a tener un solo elemento. Hemos llegado a la sección de fórmulas, ¿sí? Es muy frecuente que utilicemos fórmulas. Está la fórmula de la gravedad, la fórmula de las áreas, las fórmulas de los volúmenes, fórmula de velocidad, fórmula de aceleración. Muchísimas fórmulas, ¿sí? La fórmula para pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius. Nos hemos encontrado ya con muchas fórmulas. Las fórmulas también son igualdades, pero en donde hay distintas variables, distintas incógnitas, distintas indeterminadas, que tienen un significado, que están relacionadas entre ellas y que nos están hablando de algo. Cuando hablamos de una fórmula es referida a algún tema, ¿sí? Entonces son como una forma de ecuaciones más específicas. Acá estamos viendo una fórmula
que es una fórmula para que ustedes vayan viendo cómo podemos ir despejando alguna de las variables. Por ejemplo, en este GIF estamos viendo el despeje de t. ¿Sí? Es como que queremos encontrar el tiempo en función de otras cuestiones que lo condicionan, que puede ser C, M, R, A, ¿sí? Y esto es algo que podemos hacer con las fórmulas. Bien, las cuestiones de las fórmulas están en la página 39 y 40, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de la fórmula de interés, ¿sí? De interés simple, en donde el interés es igual a capital por la tasa de interés por el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tenemos una vasija de barro con un precio inicial de 1.400 pesos, que el fabricante de vasijas considera que este precio se tiene que actualizar mensualmente en un 7% de interés simple. ¿Qué precio tendrá la vasija luego de 5 meses? Entonces, la fórmula a la que vamos a recurrir es la fórmula de interés simple. En esta fórmula, el capital es el capital inicial de 1.400 pesos de la vasija cuando se confecciona. La razón, ¿sí? O la tasa de interés es el 7%, es decir, 7 de cada 100. Por esto obtenemos un coeficiente de 7 centésimos. Y el tiempo son 5 meses. Entonces, evaluamos el interés, que son, según la fórmula, reemplazando 1.400 por 7 centésimos por 5, son 490 pesos. Entonces vamos a poder responder a la situación que dice qué precio tendrá la vasija luego de 5 meses y ese precio va a ser de 1.890 pesos. Es decir, que no solamente estamos utilizando una fórmula, sino que estamos viendo ya una modelización a partir de esa fórmula. Pero es una manera de poder ver a una fórmula en acción. Tenemos un rectángulo en el que un lado es de longitud 4x. El otro lado es de longitud x menos 1. Nos informan que el área de este rectángulo es de 528 metros cuadrados. ¿Qué longitud tiene cada lado? Para esto vamos a utilizar la fórmula del área del rectángulo, que es base por altura. Entonces, haciendo los reemplazos en esta fórmula, una base mide 4x, una altura mide x menos 1. Entonces, base por altura sería 4x por x menos 1. Y el área nos informan que es igual a 528. Entonces, resolvemos esa ecuación, que es una ecuación de segundo grado, y obtenemos, cuando resolvemos con Bhaskara, que x es igual a 12 o que x es igual a menos 11. Ahora, cuando nos encontramos con una situación así, no podemos utilizar que x es igual a menos 11, porque no podemos tener una base de longitud menos 44 metros. Entonces, menos 11 no soluciona la situación. No ocurre lo mismo con 12. Con 12 sí, y obtenemos que un lado mide 48 metros, que ahí dice 44, son 48, y el otro lado mide 11 metros. Entonces pudimos, utilizando la fórmula del área del rectángulo, nuevamente modelizar y solucionar una situación. Supongamos
que vamos a hacer compras, ¿sí? Nos dicen que hay 20.000 kilos de uvas para vender con esta promoción, para vendernos con esta promoción. Que si llevamos 1 kilo o más, tenemos un descuento. Y en vez de pagar 199, pagamos 159,20. Entonces, lo que nos preguntamos es, ¿de qué porcentaje es el descuento? Para esto utilizamos la fórmula con la que aprendimos cómo modifica un porcentaje de determinada cantidad. Entonces, lo que estamos queriendo saber es en cuánto nos descontaron para en vez de pagar 199, pagar 159,20. La cantidad desconocida es el factor de porcentaje. Despejando utilizando la propiedad uniforme de la multiplicación, vemos que entonces el factor de porcentaje es 0,8. Quiere decir que hemos pagado el 80% y que nos han hecho un descuento del 20%. Ahora, el producto es la lavandina blanca, ¿sí? Nos dice en el folleto que tenemos un 70% de descuento en la segunda unidad. Nos informa que el precio es de 100 pesos con 75 y que el precio normal es de 155 pesos. También nos informa el precio por litro de 77,50 y nos dice que hay 8.000. No sabría si 8.000 litros u 8.000 botellas, ¿sí? Ahí queda el interrogante. La pregunta que nos podemos hacer es ¿qué porcentaje del total pago al llevar 2 lavandinas si de la segunda tengo el 70% de descuento? Lo voy a plantear de una manera a la situación esta y ustedes con la información del folleto van a poder verificar resolviendo de otra manera distinta. Sabemos que de la primera unidad pagamos el 100%. El coeficiente, el factor relacionado con el 100% es 1. De la segunda unidad pago el 30%. El coeficiente asociado o factor al 30% son 3 décimas. Sabemos que el total son 2 botellas y pagué 1,3 de ese total. 1,3 es a 2 como 65 centésimas. Quiere decir que hemos pagado un 65% de la compra que hacemos. Y para ir terminando, vamos a hablar de la modelización, ¿sí? Lo que nosotros estamos viendo ahora en pantalla es un GIF en el que tenemos graficado un rectángulo, ¿sí? De ese rectángulo hay información nucleada respecto de las longitudes de sus lados que son desconocidas y lo que vemos también es a partir de ese bosquejo, de ese dibujo que se hizo para orientarnos con la información de alguna situación que por ahí está escrita, entonces generar una ecuación y cómo se va resolviendo esa ecuación. Ahí lo que estamos viendo es el proceso de modelización, ¿sí? O parte del proceso de modelización. Bien, estas cuestiones las van a encontrar de la página 40 a la página 42 del cuadernillo. Cuando hablamos de modelizaciones, ¿sí? Estamos viendo qué hacer frente a un problema, ¿sí?
cómo solucionarlo, cómo hallar una respuesta, cómo responder a una pregunta que aparece en él, cómo encontrar alguna cantidad que se plantea que se desconoce. Y para poder resolverlo vamos a tener que generar ecuaciones, ¿sí? Por esa razón vimos primero las ecuaciones. A veces vamos a tener que utilizar fórmulas, ¿sí? Y a veces vamos a utilizar expresiones algebraicas. ¿Por qué? Porque con las expresiones algebraicas generamos ecuaciones, esas expresiones algebraicas dicen matemáticamente lo que nos está planteando el problema, ¿sí? Entonces, con todos estos elementos que ya estuvimos viendo en esta unidad o en la anterior, vamos a poder generar un modelo para poder responder. Por ejemplo, acá yo les estoy contando que he salido de compras y he gastado un cuarto del dinero que llevaba en el primer comercio. En el segundo comercio he gastado las 2/3 partes del total y me quedan 100 pesos en el saldo de la Ualá. Lo que nos pregunta esta situación es cuánto dinero tenía antes de salir de compras. No está entre la información del primer enunciado. Pregunta cuánto gasté en el primer comercio. Tampoco es información explícita. Y me pregunta cuánto gasté en el segundo comercio. Lo primero que tenemos que hacer para poder modelizar es saber qué cantidad tenemos que encontrar, ¿sí? Por ejemplo, a mí se me ocurrió plantear que X va a ser el total de dinero con el que yo salí en la Ualá, ¿sí? Yo salí con X cantidad de dinero, ¿sí? A partir de saber quién es X, entonces va a tener sentido decir que un cuarto de X lo gasté en el primer comercio, 2/3 de X lo gasté en el segundo comercio, me quedaron 100 pesos y de esta manera puedo hablar de todo lo que llevaba, que es esa cantidad de X desconocida, y generar una ecuación a posteriori de haber definido una incógnita. Ahora, a esta ecuación la tengo que resolver con algunas de las herramientas aprendidas. Y, por ejemplo, a mí se me ocurrió resolverla de esta manera. No olviden que puede haber más de una manera de resolver una ecuación. Y así obtuve que esa cantidad desconocida es 1.200. Es decir, que cuando salí de compras tenía 1.200 pesos en la Ualá. Un cuarto de esos 1.200 es lo que gasté en el primer comercio. Es decir que en la primera compra utilicé 300 pesos. 2/3 de esa cantidad es lo que gasté en el segundo comercio. Es decir que 800 pesos fue lo que gasté en la segunda compra. De esta manera, lo que estamos viendo es que nos encontramos con una situación, modelizamos con conocimiento y lenguaje matemático y tenemos así la información para poder responder a la situación. Con lo que has leído, con lo que has visto en el video, que puedes volver a ver la cantidad de veces que necesites, a la velocidad que necesites, con el volumen que necesites, tenés que confeccionar las actividades prácticas 2.4 y las que están intercaladas en la lectura. Estas actividades, que algunas están de las páginas 42 a 45 en el cuadernillo, las vas a poder consultar en los encuentros presenciales o en los encuentros sincrónicos. Muchos éxitos.